nuevo video en Viendo Qué Pinta. Nos encontramos en este momento en el sector de las grutas, más precisamente en San Antonio Este. Hoy vamos a hacer una actividad buenísima, pero antes de arrancar este día vamos a comer algo. Acá tenemos la especialista en condimentar ensaladas, Mechi. Buen día para todos. Hoy estamos haciendo un desayuno, almuerzo muy tranqui porque nos vamos a una excursión donde nos podemos marear un poco. Yo no tanto, Waldi más. Yo me mareo un montón. Sí, se suele marear bastante cuando vamos a estos lugares, que ya se deben imaginar qué es. Así que súper tranqui y arrancamos. Y por acá está el viejo chusma del barrio. No te vayas, indio. Era tu momento, papá. Hola, papi. Le encanta mirar por la ventana a Indio en los lugares en que estamos, ¿no? ¿Te encanta, papá? Sí. Hoy este gatito que ven acá cumple 2 semanas de viaje. Felicitaciones, papá. Y la verdad que viene portándose increíblemente bien. Ya está acostumbrado a la camioneta. Lo único que le afecta es cuando arrancamos la camioneta o cuando hay algún golpe fuerte. Ahí como que se altera un poquito, se va a esconder a su escondite, que se los mostramos, está ahí al costadito de la ladera y ahí atrás está su camita. Se esconde ahora un minutito y después ya sale. Cosa que antes se escondía por 2-3 horas y después salía. Ahora ya está, ya es un capo que dice, son los ruidos propios de una vida nómade. Ya soy un gatito viajero. Voy, me escondo un segundo y salgo al toque. Y queríamos mostrarles dónde estamos durmiendo. Estamos acá en un playón enorme en el pueblo de San Antonio Este, donde permiten estacionar los motorhome. Y dormimos muy bien acá. ¿Por qué nos vinimos acá? Les explico. Nosotros queríamos dormir en Punta Perdices, pero resulta que no se puede acampar en Punta Perdices, que es precioso. Tenés otra opción muy hermosa, que es Playa Conchillas, donde sí permiten acampar y que estacionen motorhome. Pero ¿qué pasa? Ahí no había señal de celular y necesitábamos señal para poder trabajar. Entonces la otra opción era venir acá donde tenemos señal, podemos trabajar y dormimos muy cómodos y seguros. Ahora sí, arranquemos a esta excursión hermosa que vamos a hacer. Nos invitaron los chicos de Rupestre Patagonia a un paseo en lancha para realizar avistaje de fauna marina. En este mismo paseo, de septiembre a noviembre, tenés la posibilidad de ver ballenas. Nosotros llegamos fuera de temporada, sin embargo dicen que es una experiencia hermosa de conocer. Acompáñanos a ver qué pinta. Y algo que queríamos hablar en este video también es sobre algo que hablamos en el video anterior, sobre las mareas. Vean cómo ahora el agua está retirada, pero esto puede cambiar de un momento para otro y llegar el agua hasta acá, bien cerca de la orilla. Esto se debe a las subidas y bajadas de las mareas en esta zona, e incluso hay una tabla de mareas que manejan en este lugar con la que te puedes informar y saber en qué estado se encuentra el agua en este momento. Y yo estoy particularmente ansiosa, un poco nerviosa, porque es la primera vez que vamos a dejar a nuestro gatito Indio solo por tanto tiempo en su casa, que es el motorhome, que en definitiva es una camioneta. Entonces esto me pone un poco nerviosa. Obviamente que ya salimos, fuimos a pasear, fuimos a comprar, pero nunca tanto tiempo. La excursión debe durar 2 horas más o menos. Entonces bueno, esto me tiene un poquito nerviosa. Obviamente le buscamos un lugar súper seguro, está re tranquilo acá, no puede pasar nada. Y cuando nos vayamos así más de cierto tiempo, la idea es dejarlo en un estacionamiento bien cuidado o pagar un camping por ese día. Este es el momento en el que yo ya me empiezo a marear. A mí me marea mucho el tema de los botecitos, de los barquitos y demás. Encima me ponen esto, donde me preparan para algún peligro. Bueno, a mí ya me marea. A mí me da mucha vergüenza cuando él se marea, pero la verdad, mucha vergüenza, porque se marea en lugares donde no da a marearse, no es que hay olas de 5 metros y decís, bueno, se mareó. No, es un botecito así, plano, se marea. No me juzguen, ¿eh? Comenten acá a la gente que también se marea en estas cosas. Ahora volvemos, Indio, tranquilo, papi, tranquilo. Bueno, yo que me mareo, ven si ya está. ¡Opa!
Qué maravilla el agua del mar en este lugar. Estamos en la playa Villarino, por favor vean. Por algo llaman a este lugar el Caribe Patagónico. Miren qué hermosura, totalmente transparente. Parece agua mineral de botella directamente. Miren qué hermoso. Anoten, playa Villarino. Nosotros no vinimos acá todavía, así que creo que en estos días venimos a visitarme, che. Y se disfruta mucho el paseo porque la verdad que el color del agua, como pueden ver, es realmente hermoso, gente. Muy, muy lindo. Llegamos a una islita que está dominada por los lobos marinos. Miren esto, ahí. Una maravilla. Tapado de laburo está ese. Llegamos a una playita donde podemos bajar y miren qué maravilla este lugar, por favor. Se ve el fondo del mar. ¿Cómo estás, Mechi? Feliz. Estoy chocha, muy feliz. La charla que nos está dando Agustín es espectacular, estamos aprendiendo un montón. Recomiendo este paseo no solo para ver animales, que está buenísimo, sino para aprender. Estamos sabiendo que hay un montón de playas y que está bueno ir a una playa cuando hay viento sur, ir a otra cuando no hay viento, lo mismo con las mareas. Este destino la verdad que es espectacular. Vean el color del agua. Se me ven los piecitos. ¡Bravo! Gracias. Sí, re. ¡Miau! ¡Me hace aquí! ¡Me estás esperando! ¡Me estás esperando! ¿Qué pasó? ¡Me estás reclamando! ¡Me estás reclamando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Quién ¿Qué se quedó pasó? solo un montón de tiempo? ¿Qué pasó? Ah, está perfecto, se ve. ¿Te portaste bien? ¿Te portaste bien? ¿Cómo te agarra la carita? Hola, papá. Hola, papi. Dale un besito. ¡Mua! Nuevo día en Viendo qué pinta. Cambiamos de sede en el día de hoy. Estamos en el centro de las grutas y quiero mostrarles quién está explorando el mundo acá. Ah, bueno, pero mirá qué gato viajero, qué gato relajado. Cómo le gusta salir, mirar un poquito hacia afuera. No se puede creer, ¿eh? Nosotros preocupados por la adaptación del gato y pide salir, mirá. Ahí está, le pusimos el pretal para que pueda salir tranquilo, pero bueno, tiene la correíta para que no se aleje mucho de la camioneta. Hola, Indio, saluda a la gente. Estamos en las grutas y acá, como pueden ver, nos vinimos a un camping. ¿Por qué? Porque dicen que en las grutas no te permiten estacionar el motorhome en la costa o en ciertos lugares. Te indican que vayas sí o sí a un camping. Igualmente ahora estamos fuera de temporada y algunos dicen que no te dicen nada, estacionas en otros lados, pero para estar más seguros por el tema del gato también, quisimos venir a un camping y hoy vamos a hacer otra excursión que van a ver en este video que está buenísima, así que banquen ahí que nos vamos para allá. ¿Estamos listos para ir a pasear? Estamos casi listos. ¿Casi listos? Me estoy haciendo skincare. Ah, bueno. Porque vivo en una casa rodante, pero igual tengo esta sarta de boludeces que me traje y que pienso seguir usando hasta que se acabe. Me parece muy bien. Es que esto es una vida normal, pero en una casa que se mueve. O sea. Con complicaciones, porque el agua no es la misma, es difícil lavarse bien la cara, el pelo, pero vamos haciendo lo que se puede, estamos bien. Pero antes de la excursión estamos paseando un poquito por la peatonal de las grutas, que la verdad es súper grande, hay un montón de opciones para hacer lo que quieras. A nosotros nos encanta pasear por los centros de cada lugar y estamos chochos. Nuestro primer encuentro con el mar de las grutas. Vean esto porque no podemos creer el color del agua, gente. Es muy, muy hermoso. Hoy no vamos a hacer día de playa, vamos a hacer mañana, así que ahí vamos a ver la temperatura del agua y todo. Pero es realmente muy bello.
ahí podemos observar los famosos piletones de las grutas. Vean cómo hicieron agujeros directamente en las rocas que se llenan de agua cuando sube la marea. Después el mar se retira y quedan llenas y la gente puede meterse en esos piletones. Mañana vamos a estar ahí, obviamente. Ya nos acercamos al local que nos va a llevar a esta excursión que estuvimos viendo algunas reseñas y todos dicen que es realmente increíble. Yo no puedo creer. Pero todavía no les vamos a contar nada de qué se trata la excursión, la van a ir viviendo con nosotros. La agencia se llama Tritón Las Grutas, así que estamos esperando a que nos vengan a levantar para ir a hacer la excursión. Y en este video están viendo dos excursiones que hemos hecho y la verdad que lo que hablábamos recién es que nos encanta a nosotros hacer excursiones, nos gusta que nos pasen a buscar, que nos lleven, que nos expliquen un montón de cosas que de otra manera no te enterás de los lugares si no es por una excursión y un guía que te va contando todo. Nosotros somos viajeros, obviamente, somos viajeros, pero a la vez nos encanta ser turistas y conocer lugares que no hubiésemos conocido de no ser por otra manera. Si no tuviésemos esta excursión, por ahí no hubiésemos ido nunca al lugar donde vamos a ir. Y está muy bueno eso, a mí me hace sentir muy feliz también gracias a la posibilidad que nos dio Las Grutas, el municipio de Las Grutas, para poder hacer todo esto. Bueno, ¿y de qué se trata esta excursión buenísima que estamos haciendo? Estamos yendo a unas salinas, a las salinas del Gualicho. Hay un montón de historias respecto a estas salinas. Nosotros no sabíamos que estaban estas salinas acá, las descubrimos, justo nos invitaron para poder hacerlas, así que estamos recontra entusiasmados por lo que vamos a ver en un ratito. Hemos llegado a las salinas del Gualicho, podemos observar que vinieron un montón de personas, la verdad que increíble la cama de gente que vino. Bueno, vean lo enorme que es este salar. Por favor, pueden ver hectáreas y hectáreas de sal. Es increíble esto. Y este salar, el salar del Gualicho. ¡Upa! Se me fue. Se me vuela el sombrero. Y este salar, el salar del Gualicho, es el tercer salar más grande de Latinoamérica. Primero está el de Uyuni, después está el de Córdoba y tercero está este. O sea que de los primeros 3 puestos, 2 están en nuestro querido país. Se acaba de probar la sal y casi muere. Yo soy fanática de la sal, pero es muy salada, al extremo salada. Datos interesantes que uno no conoce si no se la cuentan o no lo lee, es que acá cosechan sal todos los años durante el invierno. Yo no sabía que se cosechaba la sal, perdón si soy un ignorante, pensé que había una sal limitada, pero no, ¿qué pasa? Nos explicaba el guía, como una especie de pozo en este campo de sal. Entonces, en la época de invierno, cuando llueve, esto se llena de agua, después llega el verano, el agua se evapora y deja cristalizada la sal. Por debajo hay una roca madre de sal, nos comentaban que es de 7 metros. Esa roca madre no se toca, lo que se cosecha es esta cristalización de sal que se hace por la superficie y es la que después se va a llevar a la producción. Acá podemos ver la humedad de la sal, no sé si se llega a ver en el video que todavía esto está húmedo. Es realmente impresionante, a mí me está volando la cabeza como todo esto que estamos viendo es sal, menos Mechi. Mechi no es sal. Oh, sí. Ah, no sabemos. Y lo que está muy interesante de esta aventura también es que te cuentan un poco sobre los mitos que hay alrededor de la sal. Hay uno que a mí me gusta particularmente, que llevo a cabo, que es el no pasar la sal a la otra persona con la mano en la mesa. ¿Y esto por qué es? Porque en épocas antiguas se pagaba con sal, entonces yo te pago con la mano, se me puede caer y puede haber conflicto, puede haber guerra, puede haber violencia. Entonces te pongo la sal, que es mi pago, arriba de la mesa y vos lo agarrás de ahí. Es para que no nos peleemos. Y se preguntan si esta sal se consume, pues no. Tiene un alto grado de sodio que es muy difícil de tratarla para quitárselo y que pueda llegar a la mesa de todos los comensales. Así que únicamente se utiliza para diversas industrias. Mechi tuvo la gran idea de sentarse para sacar una foto.
No pensaste que iba a hacer esto, Me ¿no? quiero morir. Pensé que iba a estar un poquito húmedo. Dije, bueno, un toque. No, chicos, me cae agua. Me cae agua. Bueno, aprovechamos para decirles que dense cuenta, una de las maravillas de este lugar es el atardecer. Y por eso la excursión arranca a las 5 de la tarde, porque venís hasta acá, es 1 hora más o menos de recorrido hasta este lugar. Estamos a 60 kilómetros de las grutas y los tiempos están pautados para que llegues a ver el atardecer sobre el salar y sobre la mechita. Estos momentos son realmente mágicos, mágicos. Viajar te da este tipo de cosas. Nosotros no teníamos ni la menor idea, disculpen por nuestra ignorancia, no sabíamos que existía esto acá a 60 kilómetros de las grutas. Es hermoso, gente, tener un campo entero de sal y este atardecer acá, realmente mágico. La experiencia termina con un brindis al atardecer mientras los guías te cuentan leyendas sobre este lugar. Un momento inolvidable. Nuevo día en Viendo Qué Pinta. Como ven, mis anteojos inteligentes. Miren, me colgué el microfonito de acá porque como no tengo remera y quiero que se escuche bien las cosas que estoy diciendo porque hay mucho ruido a olas, viento, la gente, todo, me lo colgué de acá, mira. Toma pa' vos. Google Glass, LTA, Google Glass. Bueno, hoy tenemos un día de playa después de ese día hermoso que pasamos ayer en Las Salinas. Vinimos a conocer la playa de las Grutas, que es otro punto que tienen que conocer si vienen a esta zona. Obviamente, Wally, voy a las Grutas, es para ir a la playa. No estoy diciendo nada nuevo, la verdad. Acá armamos nuestro quinchito, la flaca ahí disfrutando de la sombrilla, que la sombrilla no da para más. La sombrilla no da más, Mechi, ¿eh? Estoy cansado, jefe. Quiero que sientan conmigo a ver si el agua de las grutas realmente es más cálida, como dicen. Si bien la aclaración antes que esto es que estamos en marzo, dicen que el agua más cálida se siente en enero y febrero, producto del mismo verano, de la misma temperatura. Pero bueno, vamos a ver. Tocando el agua, tocando el agua, tocando el agua. No está tan cálida, gente. Está fresquita. Está bien igual, porque hace calor, venís, te la bancás y te ayuda a refrescarte un montón, pero no encuentro un agua tan cálida. Igual dicen que en enero y febrero el agua es mucho más cálida, así que no sé si vale la pena mi opinión en este momento. Pero increíble el color del agua, loco. Increíble, es hermosa esta playa, miren lo transparente del agua, miren. Se me ven los piecitos, así que si vienen acá, córtense las uñas de los pies porque se le van a ver. Miren esto. ¡Una maravilla! Una mechi feliz es una mechi con sanguchito de mortadela, un queso y una cervecita. Los días de playa son con fiambre, sanguchito y una cervecita. Porque por eso es un día de playa. Y salió caminata por las grutas y acá podemos ver las famosas grutas, por lo que tengo entendido. Mechi, me imagino que por esto las grutas se llamarán las grutas. Hay un montón de cuevas en las piedras, como podemos observar, que están buenísimas para poder sacarte una fotito, investigar un poco, jugar un poquito. Ahí y para este lado, ahí está una explanada de piedra y allá el agua. Chuki. Esta es hiper profunda, miren. Ahí te armás un buen ambiente ahí, Mechi, ¿eh? Te pongo una antena de televisión por cable y ya estamos. Y la recomendación del cupé en este día es que cuando el mar baja y queda todo piedra, tengan mucho cuidado al caminar porque resbala muchísimo. No saben la cantidad de golpes que nos estamos por dar todo el tiempo. Piletones. Acá hay piletones de piedra, hechas en el suelo obviamente, para que cuando baje el mar quede esta especie de piletita. Desconozco si tiene algún otro fin, además del turístico, pero se ve muy lindo la verdad, es divertido que estén estas piletas acá.
Amigos, amigas, hasta acá llega este video. Les recomendamos muchísimo visitar las grutas. Si no lo conocen, es realmente precioso. Nos vemos en la próxima y suscríbete a ver qué pinta.